Nos acompaña un destacado escritor talquino cuya obra ha estado marcada por la memoria, las historias populares y las vivencias que forman parte de la identidad de nuestro país. Con una trayectoria reconocida en el ámbito literario regional y nacional, ha publicado títulos como Tres cuentos para una hija y Cuentos de Caliche. Recientemente presentó su última obra, De la calle de las viudas al conventillo. Una obra que rescata relatos, personajes y experiencias que forman parte del patrimonio social y cultural de Chile. Nos acompaña para conversar sobre este nuevo trabajo, su proceso creativo por supuesto, y la importancia de preservar la memoria a través de la literatura. Recibimos con un aplauso a Enrique Aravena Ramírez. Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Todavía, gracias, pero primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, venimos a colaborar si se puede y hacerle alguna difusión a lo mejor al libro un poco. Por supuesto. Porque se vende poco, ¿no? Lee muy poco la gente. Eso. Aquí en Talca o a nivel nacional. Pero inclusive me contaba un amigo que llegó de España hace poco, que inclusive en España dice que la venta de libros es muy baja. Está baja. Muy baja. Bueno, hay varios fenómenos. Los cambios sociales, a lo mejor el avance de la tecnología ha ayudado harto a que no se venda libro, porque hay gente que está leyendo a través de las redes sociales. De las redes sociales, claro. Claro, hay harta gente que está leyendo así. Pero de todas maneras en Chile hay históricamente ha sido muy baja la lectura, la venta de libros muy baja. Y ha sido la tónica. Bueno, hay bastantes temas que tratar con respecto a aquello. Mucho se habla del impuesto a los libros también, que aumenta su valor en relación a otros países. Los jóvenes hoy en día, como bien menciona, están leyendo menos porque leen, entre comillas, leen a través de redes sociales. Pero claro, la importancia de aún así preservar los libros como tal, la memoria, y en parte eso es lo que hace con la idea de escribir su último libro. Sí, mira, bueno, la idea de... Bueno, estos cuentos están hace bastante tiempo, yo diría que hay algunos que tienen más de 20 años. Inclusive estaban circulando algunos en la web, pero no habían tenido la suerte de llegar al libro. Al libro. Porque la verdad es que el destino prácticamente según todos los escritores, el destino de un cuento, una novela, es que pueda ser impreso en libro. Es la tónica que se dio a través de la historia. Pero últimamente no se ha ido dando tanto. Inclusive, bueno, yo ando aquí incluso trayendo una novela de un amigo, también de aquí de Talca. Está dando que la lectura larga, por ejemplo, tipo novela, no se lee mucho tampoco. De ahí a que está siendo bastante, como te dijera, conocido y usado el hecho del microcuento. Yeah. Que se tiene que se va contando en narraciones lo más reducido posible. Le pueda decir algunas cosas por diferentes razones. Uno, el avance de la tecnología que está saliendo en los libros. Lo otro es el sistema que estamos viviendo ahora, la dinámica que vivimos hoy día. Suponte Santiago, por ejemplo, hay personas en que se demoran 2 horas en llegar de la casa al trabajo. Claro. O del trabajo a la casa. Entonces, para ese caso, siendo muy bueno las historias cortas. Yo prácticamente no escribo novelas, escribo cuentos, pero hay algo que aclarar. Dijiste al principio escritor. Tengo un tremendo respeto por los escritores, porque para mí escritor hay dos: el que se dedica y vive de la escritura, y aquel que estudió literatura para vivir también de escribir o comentar o trabajar o enseñar a escribir. Esas personas tal vez puedan designarse como escritores. Yo pienso que soy un aficionado. Yo escribo porque me satisface, porque me gusta, y no sé, a veces he pensado que
La formación mía no debió haber sido técnica. Yo soy de la Escuela Industrial y de la Universidad Técnica. Siempre el trabajo se me dio a través de la maquinaria pesada. Entonces, por esa razón llegué a la Salicera, inclusive, a trabajar en el norte. Pero que escribo, yo tengo, desde que tengo noción, o empecé a aprender a leer y a escribir, empecé a escribir algunas cosas, de siempre. Pero cuando más se me dio para escribir fue cuando me tuve que ir al norte, porque aquí en Talca la verdad es que se dio muy difícil. En ese tiempo había un 35% de cesantía en Chile, y Talca era uno de los más difíciles por las condiciones agrícolas y la industrial que estaba decayendo también. Entonces, pienso que a lo mejor la línea para mí, a lo mejor no debiera haber sido la técnica, pero sí, porque fui escribiendo, pero preparación literaria inclusive yo no tengo ninguna. He participado muy poco en talleres, y cuando estuve en la Salicera, prácticamente en la minería anduve 32 años. Entonces, la mayor práctica que hice como haciendo un taller es que hacíamos un taller entre dos personas. Ya. En la Pampa Salicera no había más gente que escribiera. Solamente estaban Hernán Rivera y yo. Y ahí plasmaba en parte esta historia. Claro, claro. Bueno, ahí pasábamos con que yo también llegaba tarde del trabajo, entonces nunca nos podíamos encontrar. Entonces el nano me pasaba, iba a mi pieza y me pasaba los escritos por debajo de la puerta. Empezaba yo a leer, a escribir, y ahí le hacía la crítica que respondía respecto de palabras algunas, la terminación, la estructura del cuento, y yo hacía lo mismo con él. Se lo iba a dejar en los días cuando nos juntábamos, normalmente el día domingo, tomando un tecito en la casa de él, y ahí hacíamos una especie de taller, pero taller oficialmente nunca he participado en ninguno. Entonces prácticamente soy autodidacta en lo que es Totalmente autodidacta. Claro. Pero es bien importante lo que menciona, el hecho de, en su principio, como diferenciarse del escritor profesional, porque lo que hace se podría denominar mucho más en bruto, desde el conocimiento propio que le da a la vida. O sea, usted menciona el hecho de que se va al norte y ahí es donde nacen sus primeras escrituras, su primer acercamiento quizás con la escritura, ya lo que hemos plasmado a día de hoy. Correcto. Se me dio, fíjate, con una cuestión, yo diría, de sentimental tal vez, porque el dolor de irme de esta zona y llegar a una zona donde el desierto, no sé, acostumbrado aquí a los árboles, los boldos, el paisaje era uniforme prácticamente. Claro, y llegar a un paisaje, yo incluso en un cuento digo que llegué a la Pampa oliendo a boldo y litres de la zona maulina, a donde llegué, donde no había absolutamente nada. Entonces mis ojos lloraban porque no veía verde. Entonces sentía, y de ahí empecé a escribir, y por la distancia que tenía mi hijo, que bastante dolorosa, el haber tenido que dejar la familia acá y tener que salir a una especie de autoexilio tal vez, no sé, pero tuve que dejarlo, y entonces una más forma de comunicarme con ellos era escribirle y contarles historias un poco de la vida diaria, de lo que estaba pasando allá y lo que yo veía. ¿Su inspiración para escribir en ese momento? Sí, correcto. Yo creo que partió prácticamente de ahí, lo más fuerte que empecé a hacer. Porque antes había escrito un montón de cosas, pero todas de manera aislada. A veces pequeños poemas, muy poco, porque la poesía yo la admiro mucho y pienso que lo interior del individuo, del hombre, de la persona y del sentimiento sale a través de la poesía. El resto, a lo mejor, yo me valgo mucho de los poetas, leo harto poesía y me sirve mucho para ir complementando las oraciones, las frases, para contar la historia. Me sirve bastante. Ha ido aprendiendo un poquito de todos. Claro, porque donde yo digo que sale realmente el interior del individuo y la persona y del ser humano es a través de la expresión poética.
y de la misma adversidad, o sea, el escenario que fue viviendo a lo largo de su vida, como menciona el hecho de migrar desde Talca hacia el norte y esas mismas historias plasmarlas en sus libros, son una parte enriquecedora de mantener la memoria vigente de lo que, no solamente de lo que vivió usted, sino que lo que pasa también generalmente, por ejemplo, en el norte. Sí, correcto. De hecho, mira, hay un cuento mío con Luna y Cerveza que forma parte de la antología del cuento minero chileno. El cuento minero chileno tiene desde Baldomero Lillo hasta los últimos, yo diría a lo mejor Hernán Rivera y yo, que somos los últimos que estamos prácticamente escribiendo de la historia de la minería, claro, y principalmente la Pampa. Donde ese cuento principalmente fue antologado porque, sin quererlo, yo empiezo a contar una historia y cuento realmente lo que es y cómo vive el individuo, las personas en la Pampa. Porque en la Pampa hay mucha gente, soltera algunos, con familia otros, pero principalmente en los solteros se da en que su vida partía desde la mañana en que se levanta al trabajo. Del trabajo no tenían a qué llegar a la casa porque muchos, claro, principalmente los solteros, no familia, entonces al rancho. El rancho son lo que acá los restaurantes, eso era en La Pampa. Al rancho, del rancho a dormir al trabajo, del trabajo al rancho, del rancho a dormir, de dormir al trabajo. La rutina. Y esa era su vida. Y ese fue uno de los motivos principalmente por los que ese cuento fue antologado. Porque incluso Gonzalo, la principal persona que estaba seleccionando los cuentos, comparó ese cuento mío con uno de Baldomero Lillo, principalmente con el de La Compuerta número 12, donde la pobreza de la gente en el carbón prácticamente estaban obligados a que los niños de 8, 9, 10, 12 años tuvieran también que trabajar. Entonces, con eso reflejaba la condición social del carbón. En este caso, ese cuento mío con Luna y Cerveza reflejaba lo que era principalmente la historia en La Pampa. Y de esa forma, tal vez, no sé, es una condición mía, porque en este libro, por ejemplo, la mayoría de los cuentos que están acá tienen relación con la vida de un barrio, que es una calle donde la mayoría de las mujeres son viudas, y ocurren hartas cosas, y la conversión con uno de las casas de esa misma calle, donde vivían varias familias en arriendo de piezas. Entonces eso prácticamente es un conventillo, que hoy día no se llama conventillo, han ido cambiando nombre y todo, pero la verdad es que es una raíz chilena, es una condición de la sociedad chilena, que ese medio social existió, existe, tal vez se sigue resistiendo porque le han cambiado nombre, pero continúa siendo algo que es parte de nuestro país, parte de nuestra cultura. Entonces la intención mía es dejar constancia de que eso es parte nuestra y es la cultura de nuestro país. Don Enrique, y los cuentos que podemos encontrar en esta obra, algunos me mencionaba ya estaban escritos. Sí, correcto. ¿Otro lo escribió? 2 o 3 más tal vez fueron últimamente, como los que son últimamente son las hermanitas Calles. Ya. Y que ese refleja 2 hermanas que viven en el sector y que se dedican prácticamente mucho a la iglesia. Pero cada uno de los cuentos tiene algo de realidad y algo también de fantasía. El toque porque como contar un cuento con lo que es prácticamente pura realidad no entusiasma tanto como ponerle un final, llamémoslo, mágico. Ya.
o agrandar tal vez una condición que si yo digo, por ejemplo, que caían gotas de sangre, no voy a decir caían gotas de sangre, sino que a lo mejor a un herido había un río de sangre por la calle. Entonces vamos haciendo algunas exageraciones de darle un poquito de magia, digamos, al cuento para que tenga un entusiasmo hacia el lector. Pero a través de esto también lo importante es poder dejar la condición de que, principalmente la condición social, de que es la raíz, la idiosincrasia de nuestro propio pueblo. Don Enrique, ¿y cómo ha sido el proceso desde su inicio escribiendo, en donde se escribía a mano, después en máquina, al día de hoy escribir en un computador, por ejemplo? Sí, fíjate que ha sido bien bonito, porque yo tengo la historia de que cuando la reina Isabel cantaba ranchera de Hernán Rivera, lo escribió todo a mano, muy poco a máquina. Después la pasó a máquina, es que la señora le regaló una máquina, o la señora y los hijos le regaló una máquina. En mi caso, por ejemplo, las tres cuentos para una hija, lo escribí a mano. O a mano. Y me lo pasó a máquina un amigo que era secretario en la sociedad, en la oficina de Soquimich, en Pedro Valdivia. Y después a él le llegó la primera máquina de escribir que llegó a la salitrera, eléctrica, perdón, le llegó a él. Entonces salía muy lindo la escritura, salía todo bonito. Y se le ocurrió empezar a hacer el libro. La transcripción. Empezamos y metimos los 3 cuentecitos que yo le dediqué a mi hija mayor, que ahora tiene 53 o 54 años. Tenía, cuando cumplió 15, le mandé esos 3 cuentos. Y a día de hoy escribiendo ya lo último en ahora, claro, computador. Ya estamos haciendo más. No, ahora ya ando con el computador para todos lados. Me imagino, por supuesto. Claro, incluso ahora en este momento estamos con algunos compañeros de colegio, ex compañeros de colegio y de universidad. Estamos haciendo una biografía de un ex director de la Escuela Industrial y estamos prácticamente trabajando con fotografías, con escritura y todo eso. El computador prácticamente es una maravilla. Me imagino, por supuesto. Claro. Don Enrique, consultarle también, ¿dónde puede una persona conseguir el libro, adquirirlo para aquellos que quieren leerlo, por supuesto? Y también, para usted, ¿qué significa este libro? Mira, para mí significa el aporte que puedo entregar yo, que quiero entregar, o tengo tal vez una necesidad de adentro, no lo sé, de poder entregar algo al aporte del patrimonio cultural de nuestra sociedad. Esa es mi intención. Por ese motivo, hago principalmente todo lo que hago prácticamente es recogido de allí y de allá, el lenguaje. De hecho, en este libro hay varios términos que ha ido usando, que usa la gente, que algunos incluso han ido desapareciendo. Claro. Por ejemplo, a una mujer que va mucho a misa o que van a misa, ya no la llaman pechoña. Es una palabra que quedó en desuso. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Si la metimos nosotros en un libro donde alguien la puede leer, se mantiene. Que va a quedar y se puede mantener. Que eso ya puede ser un aporte. No quiero, a lo mejor no digo que va a ser un aporte, sino que puede ser. Pero si alguna persona de las que leyó algún cuento y le quedó algo para el patrimonio, que agarró algo y empezó a conversar de esto con otra gente, ya me doy por satisfecho. Excelente. Don Enrique, junto con agradecerle su visita el día de hoy, también mencionarle a la gente dónde puede conseguir el libro, aquellos que quieran. Aquí en Talca se está vendiendo en la librería Géminis. Géminis. En el local 50 del Mercado Central. En Antofagasta se está vendiendo en la librería Nacional. Ya. Y
En Salamanca hay un amigo que lo está vendiendo nomás, así, del que trabaja en Minera Los Pelambres, Ya. que lo vende en Salamanca. Excelente. También aquellas personas que nos están viendo se pueden contactar con nosotros si desean el libro, y nosotros también podemos contactar a don Enrique para ahí realizar todo el proceso, ¿por qué no? Por supuesto. Don Enrique, agradecerle su visita el día de hoy, poder conversar estos minutos con usted con respecto a este libro, su última obra, De la calle de las viudas al conventillo, la importancia de mantener la memoria, la identidad de la sociedad chilena plasmada en estas obras literarias es sumamente importante, y para nosotros es muy enriquecedor poder escucharlo y sobre todo lo que conversamos el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.